¿Cómo están, queridos estudiantes? Tengan muy buen día. Deseo que se encuentren muy bien de salud en compañía de sus seres queridos. Esta semana en el curso de razonamiento matemático aprenderemos un nuevo método operativo. A lo largo de estas semanas hemos estado practicando y aplicando también distintos métodos operativos, ¿cierto? Y estos métodos operativos se aplicaban según la característica del problema. En este caso, entonces, vamos a aprender a aplicar el método operativo conocido como la falsa suposición. Quiero que observes el siguiente gráfico. ¿Qué puedes observar? ¿Qué particularidad hay ahí? Claro, si nosotros podemos observar, podemos ver que hay una gallina con 4 patas, ¿cierto? ¿Y eso será posible? Bueno, por supuesto que no existen, pero va a ser un recurso que vamos a utilizar en la matemática, el de suponer que existen. Para resolver algunos tipos de problemas que vamos a ver a continuación. Ahora, el método entonces que vamos a aplicar en esta clase se denomina el método de la falsa suposición. Ahora, este es un método que se va a aplicar para resolver cierto tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas, profesor? Problemas donde generalmente van a intervenir dos elementos, pero estos elementos tienen características diferentes. Y lo que se nos va a pedir determinar es la cantidad de uno de ellos. Esto en base a una serie de datos que se nos van a presentar en el problema. Veamos entonces con un ejemplo en qué consiste el método de la falsa suposición. A ver, observa por ejemplo aquí. Nos habla de que en una granja se crían 12 animales, entre gallinas y conejos. Es decir, hay 12 animales entre gallinas y conejos. Nos dicen además que se cuentan en total 32 patas. Y la pregunta es determinar cuántas gallinas hay. Pues bien, como tú observarás, en total hay 12 animales, ¿cierto? En total hay 12 animales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a aplicar una serie de pasos que nos van a permitir dar solución a este problema. No sabemos cuántas gallinas hay y no sabemos cuántos conejos hay. Sin embargo, sabemos que en total, entre conejos y gallinas, existen 12 animales. Pregunta, ¿los elementos de este problema son los animales? Así es, son los animales. Y la característica que tienen en particular, cada una de ellas, es ¿qué cosa? La diferencia de patas que tienen los conejos y las gallinas, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí que en este problema existen dos elementos. Por un lado gallinas y por otro lado conejos. ¿Y cuáles son las características diferentes? Reitero, las características diferentes tienen que ver con el número de patas de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, profesor? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar una serie de pasos que te decía que nos van a permitir dar solución a este problema. El primer paso es la falsa suposición, es decir, suponer algo que no está pasando realmente en el problema. Ahora, en esta falsa suposición, lo que nosotros debemos de considerar es lo contrario a aquello que nos están pidiendo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el problema nos piden determinar el número de gallinas, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en la falsa suposición es decir que absolutamente todos los animales son lo opuesto a las gallinas, que en este caso serían conejos, ¿cierto? Entonces, como falsa suposición, siempre vamos a decir lo contrario a lo que nos están pidiendo. ¿Cuál sería la falsa suposición entonces aquí? Si nos están pidiendo gallinas, nosotros diremos todos son conejos. Entonces, bueno, es una falsa suposición de que todos son conejos, ¿cierto? Es una falsa suposición, ¿por qué? Porque realmente eso no es lo que sucede en el problema. En el problema nos estaban diciendo que en esa granja existen tanto gallinas como conejos, ¿cierto? Muy bien, entonces comencemos con la falsa suposición. Decimos lo contrario, todos son conejos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el número de patas si todos fueran conejos? Nos decían que en la granja habían 12 animales, ¿cierto? ¿Cuántas patas tienen los conejos? Claro, cada conejito tendrá 4 patas, ¿cierto? Y si hay 12 animales con 4 patas cada uno, ¿cuál será el número de patas que obtendríamos en total? En total obtendríamos 48 patas. Muy bien, hasta ahí el primer paso. Vayamos a ver ahora el segundo paso.
Este segundo paso tiene que ver con el error total. ¿Qué significa eso? Como el número de patas en realidad es 32, nosotros hemos hecho un cálculo en el primer paso, ¿cierto? Que nos indicaba que en total habían 48 patas, pero ¿existen en total 48 patas? No, profesor, como nos dice en el problema, existen 32 patas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí estamos cometiendo un error en el conteo de todas las patas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a realizar una diferencia entre las patas que supuestamente hay menos las que realmente hay. Es decir, vamos a restar las patas que habíamos obtenido en el primer paso menos las patas que realmente existen. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? A ver, ¿cuántas patas supuestamente habíamos obtenido en el primer paso? 48, ¿cierto? ¿Y cuántas patas realmente hay? Hay realmente 32 patas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una diferencia entre esta cantidad de patas. A este número obtenido le vamos a llamar el error total. Entonces, ¿cuál es el error total en este caso? Profesor, si restamos 48 menos 32, el error en que estamos recayendo en total es de 16 patas. Es decir, hay 16 patas adicionales que estamos obteniendo, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí con el segundo paso. Ahora vayamos a ver el tercer paso. Vamos a obtener el error unitario. Bueno, como nosotros queremos obtener el número de gallinas y al realizar nuestro conteo, en cada gallina hemos cometido un error en el conteo de sus patas, ¿cierto? Diciendo que las gallinas tenían 4 patas cuando en realidad tienen 2. Entonces, ¿cuál es el error que estamos cometiendo en cada gallina? Allá, para poder obtener este error, lo que vamos a hacer es restar la cantidad de patas que nosotros habíamos asumido menos lo que realmente tienen las gallinas. Entonces serían 4 menos 2, hay una diferencia de 2 patas, ¿cierto? Y finalmente viene el cuarto paso. Este cuarto paso lo que nos permite ya es determinar lo que se nos estaba preguntando en el problema. Por ejemplo, aquí nos estaban pidiendo determinar el número de gallinas, ¿cierto? Entonces, en este cuarto paso ya vamos a poder determinar el número de gallinas. ¿Y qué es lo que voy a hacer para eso, profesor? Allá, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. ¿Recuerdas cuál es la cantidad de patas que habíamos obtenido en el error total? 16, ¿verdad? ¿Y cuál es el número de patas que habíamos obtenido como error unitario? 2. Entonces lo que vamos a hacer para ya determinar el número de gallinas es dividir esas dos cantidades, 16 entre 2, y eso representa el número de gallinas. ¿Cuántas gallinas tenemos entonces? 8. Y de esta manera, con estos 4 pasos, hemos podido dar solución a este problema. Profesor, ¿y siempre vamos a aplicar estos 4 pasos? ¿Por el método de la falsa suposición? Sí, siempre vamos a aplicar estos 4 pasos. Recuerda que el último paso, el paso 4, ya es aquel que nos permite determinar o dar respuesta a aquello que se nos estaba preguntando. Vamos a seguir practicando entonces. A ver. Por ejemplo, en este problema nos están indicando que en el parque de la exposición hay niños que están paseando en triciclos o en bicicletas. Nos dicen que si en total se cuentan 30 timones y 78 ruedas, ¿cuántos triciclos más que bicicletas hay? Bueno, aquí tendríamos que determinar la cantidad de triciclos y la cantidad de bicicletas, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles serían los elementos aquí? Las bicicletas y los triciclos. Muy bien. ¿Y cuáles son las características diferentes entre bicicletas y triciclos? ¿Qué característica tienen en común? ¿El número de timones? No, ¿verdad? Porque cada uno cuenta con un solo timón. Entonces la diferencia característica radica en el número de ruedas que tiene cada uno. Por un lado, mientras las bicicletas tienen 2 ruedas, los triciclos tendrán 3 ruedas, ¿cierto? Y aquí nos están indicando el número total de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor? Bueno, a ver, piensa un poquito. Recuerda que debemos de seguir 4 pasos, ¿cierto? Ok. Lo primero que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Determinar cuántos de estos objetos hay. Nosotros decimos entonces, profesor, que acá hay 30 timones. Perfecto. Y como cada uno de estos objetos tiene un solo timón, entonces podríamos decir o no que en total, entre triciclos y bicicletas, existen 30 objetos.
Claro, porque cada objeto tiene un solo timón y si nos dicen que hay 30 timones, pues habrán 30 objetos. Muy bien, ¿cuál es entonces nuestro primer paso? El primer paso es determinar lo contrario a aquello que se nos está pidiendo. Pero profesor, aquí nos están pidiendo obtener tanto triciclos como bicicletas y la diferencia de los dos al final. Muy bien, entonces tendremos que decidir, ¿qué quisieras determinar tú? ¿Hallar un número de bicicletas o triciclos? Porque con cualquiera de los dos al final vamos a poder obtener lo que se nos está preguntando, ¿cierto? Bueno, ¿qué te parece si como nos han mencionado primero los triciclos, obtenemos la cantidad de triciclos? ¿Te parece? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este problema es determinar la cantidad de triciclos que hay. Vas a ver que también eso nos va a permitir determinar al final cuántas bicicletas hay. A ver, comencemos entonces por los triciclos. Si yo quiero hallar el número de triciclos, ¿qué diré en mi falsa suposición? Es cierto, ¿no?, que tengo que decir todo lo contrario a lo que me están pidiendo. Si me están pidiendo triciclos, ¿qué diré yo como falsa suposición? Claro, como falsa suposición yo diré, todos son bicicletas. Es decir, yo nombro aquí lo contrario a lo que me están pidiendo. Muy bien, entonces, como yo quiero determinar el número de triciclos, como falsa suposición vamos a indicar que todas son bicicletas. Ahora, si todas son bicicletas y habíamos dicho que hay 30 objetos en total, entonces, ¿cuántas ruedas habrían? Profesor, el número de ruedas serían los 30 objetos que hay por las 2 ruedas que tiene cada bicicleta, ¿cierto? Entonces decimos que en total hay 60 ruedas. ¿Pero eso será correcto? No, porque en el problema nos indican que en total hay 78. Ah, entonces hemos cometido un error, ¿cierto? Y aquí viene entonces el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso, profesor? Determinar el error total en el que hemos caído. ¿Y cuál es el error total o cómo determino el error total? Allá. Para determinar el error total, lo único que vamos a hacer es restar las ruedas que resultan en mi falsa suposición menos las ruedas que resultan en el problema. Ahora, no importa cuál orden tomemos, siempre vamos a colocar en el minuendo la mayor cantidad de ruedas. En este caso, tenemos que lo que está sucediendo realmente es una cantidad mayor de ruedas a lo que sucede en mi falsa suposición, ¿cierto? Entonces pongo primero el 78. Ahora, profesor, ¿y qué hubiese pasado si aquí en lugar de 60 me hubiera salido 90? ¿Resto igual 78 menos 90? No. Recuerda que siempre debemos de poner la cantidad mayor. Siempre, ¿ya? Ok, entonces, vamos a determinar el error total en que hemos caído. Nos decía el problema que hay 78 ruedas, pero nosotros hemos determinado que hay 60 ruedas en nuestra falsa suposición, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago para determinar el error total? Lo único que voy a hacer es restar esas dos cantidades. Y 78 menos 60 es 18. Hasta allí he obtenido entonces el error total. ¿Qué viene ahora? Ah, profesor, viene a determinar el error unitario. Entonces, ¿cuál es el error unitario? Las ruedas que yo he asignado por error, ¿cierto? Muy bien, en total, los triciclos tienen 3 ruedas, pero ¿cuántos he asumido yo? Solamente 2. En este caso, si es que no quieres complicarte, podrías decir en todo caso cuál es la diferencia de características entre triciclos y bicicletas, ¿no? A ver, los triciclos tienen 3 ruedas, las bicicletas tienen 2 ruedas. Entonces, ¿qué hago? Solamente para hallar el error unitario, solamente los resto. Y resto estas cantidades. Entonces, ¿cuánto es 3 menos 2? Eso será igual a 1. Y esto ya nos va a permitir obtener el cuarto paso. ¿Por qué, profesor? Porque en el corto paso recuerda que ya podemos obtener lo que yo quiero. Y lo que nosotros queríamos en el inicio era ¿qué cosa? Obtener el número de triciclos. Entonces yo digo, el número de triciclos va a ser igual. ¿A qué cosa? Al error total entre el error unitario. Profesor, ¿y siempre va a ser así? ¿Siempre va a ser paso 2 sobre paso 3? Mediante este método, sí. Mediante este método, sí. Ok, entonces, ¿cuántos triciclos tenemos aquí? Ah, ya, serían 18 entre 1, es decir, tenemos 18 triciclos. Ahora, te decía que esta respuesta nos va a permitir también determinar cuántas bicicletas hay. ¿Cómo, profesor? Ah, ya, ¿tú recuerdas cuántos objetos habían en total al inicio? Es cierto, ¿no?, que habían 30 objetos. Sí, entonces, si de esos 30 objetos yo ya tengo a 18 triciclos,
¿Cuántas bicicletas habrán entonces? ¿Es cierto o no que será la diferencia? Claro, entonces yo digo, lo que restan entonces serían las bicicletas. Por lo tanto, ¿cuántas bicicletas tengo? Profesor, tengo 12 bicicletas. Y de esta manera entonces damos solución a este problema. Pero un momentito, lo que nos están pidiendo aquí no es determinar cuántos triciclos hay y cuántas bicicletas hay, ¿cierto? Pero esto nos ayuda a determinar lo que nos están preguntando. ¿Qué nos estaban preguntando? ¿Cuántos triciclos más que bicicletas hay? Para saber cuántos triciclos más que bicicletas hay, lo único que vamos a hacer es restar estas dos cantidades. Por lo tanto, ¿qué digo entonces? Para saber cuántos triciclos más que bicicletas hay, lo único que voy a hacer es restar 18 triciclos menos 12 bicicletas. Es decir, existen 6 triciclos más que bicicletas. ¿Qué te ha parecido, alumnito? Este tipo de problemas es simpático, ¿verdad? Podemos observar entonces dos elementos con diferentes características y vamos a querer o vamos a buscar determinar la cantidad de uno de estos objetos, ¿no? En base a las características que nos están brindando como dato del problema. Ahora, no es el método o no es el único método que podemos aplicar para la solución de este problema, pero como tú verás, nos ayuda bastante, ¿cierto? Muy bien, vamos a seguir practicando entonces. A ver, ¿qué nos están diciendo en este caso? Bueno, aquí nos están hablando de Henry, ¿cierto? Nos dicen que Henry tiene 2100 soles en billetes de 50 y en billetes de 100 soles. Y la pregunta es, ¿cuál será la cantidad de billetes de menor denominación? Si hay un total de 24 billetes. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Claro, podemos observar en un primer momento la cantidad de billetes, ¿cierto? Que en total son 24. 24 billetes entonces. Ok. Ahora, habíamos dicho que aquí existen elementos con diferentes características, ¿no? Muy bien, ¿cuáles serían las características de estos billetes? Que unos tienen una mayor denominación que otras, ¿cierto? Es decir, unos billetes son de 100 y otros billetes son de 50. ¿Qué es lo que nos están pidiendo determinar en este problema? La cantidad de billetes de menor denominación, es decir, los billetes de 50 soles. Claro, entre 100 y 50, la de menor denominación o los de menor denominación son los billetes de 50 soles, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar cuántos billetes de 50 soles hay. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Habíamos dicho que son 4 pasos, ¿cierto? Profesor, el primer paso consiste en la falsa suposición, ¿cierto? En que nosotros tengamos que suponer algo que realmente no existe. Y esto va a ser lo contrario a lo que se nos está pidiendo. Si aquí nos están pidiendo cuántos billetes de 50 soles hay, entonces lo que vamos a hacer es, en nuestra falsa suposición, diremos que todos los billetes son de 100 soles, ¿cierto? Muy bien, ahora, si todos los billetes son de 100 soles, ¿cuánto dinero tendría en total? Profesor, el dinero que se va a tener en total serían, como hay 24 billetes y cada uno es de 100 soles, entonces será 100 soles por 24 billetes. Y eso nos da un total de 2.400 soles, ¿cierto? Y ahora yo te pregunto algo. ¿En el problema nos indica que nosotros tenemos 2.400 soles? No, nos indica que tenemos 2.100 soles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es determinar el error total. ¿Y cuál es el error total? Los 2.400 soles que a mí me resultan en esta falsa suposición, menos los 2.100 soles que realmente hay. Bueno, según el problema, ¿cierto? ¿Y cuál es esa diferencia? Esa diferencia es de 300 soles. Ese sería entonces el error total. Ahora vayamos a ver el error unitario. O dicho de otra manera, la diferencia de características. A ver, por un lado tenemos billetes de 100 soles y por otro lado billetes de 50 soles. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos entonces? 100 menos 50, la diferencia sería 50. Ya como hemos obtenido el error total y el error unitario, lo único que vamos a hacer en el cuarto paso, ¿qué cosa era? Vamos a determinar ya aquello que nos estaban preguntando. Es decir, el número de cantidad de billetes de 50 soles es igual a, ¿qué cosa? A los 300 que había obtenido en el paso 2 entre 50 que había obtenido en el paso 3. Es decir, yo tengo o tenemos 6 billetes de 50 soles.
Profesor, ¿y qué hubiese pasado si me hubieran pedido billetes de 100 soles? Bueno, comenzaríamos con la falsa suposición, ¿no? Diciendo que todos los billetes son de 50 soles, ¿cierto? Y de ahí seguiríamos el mismo procedimiento. ¿Qué te ha parecido, alumnito? ¿Sencillo? Fácil, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto iremos entonces que los billetes de 50 soles son 6 billetes. Ahora si tú deseas podrías comprobar, ¿no? Multiplica 6 por 50 y lo que queda, los billetes que quedan por 100, ¿cierto? Y vas a ver que vas a obtener 2100 soles. Este es el método entonces de la falsa suposición. Falsa suposición porque nosotros vamos a tener que suponer algo que realmente no está sucediendo y eso nos va a llevar a un error y esos errores, tanto total y unitario, nos van a permitir determinar lo que se nos pide, ¿cierto? Muy bien. Este es otro tipo entonces de problemas, ¿no? Con billetes o con cantidad de dinero, ¿cierto? Vamos a ver otro caso, ¿no? Otro caso que se suele presentar en este tipo de problemas, ¿no? Cuando una persona, en este caso Cristal, ¿no? Rinde un examen, ¿cierto? Y este examen generalmente suele tener puntos positivos para aquellas respuestas correctas y puntos negativos para aquellas incorrectas. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que Cristal rinde un examen de 30 preguntas. Si por cada pregunta acertada obtiene 4 puntos y por cada equivocación pierde un punto, la pregunta es, ¿cuántas preguntas contestó bien? Y nos están diciendo además que obtuvo un puntaje total de 80, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y además ha contestado todas las preguntas, es decir, no ha dejado ninguna sin contestar, ¿no? ¿Cómo resolveríamos este problema? A ver, piensa un poquito. Ya tú sabes, ¿cierto? Son 4 pasos que tenemos que seguir. Bueno, la pregunta va, ¿qué es lo que nos piden en este problema? ¿Qué es lo que nos están pidiendo que determinemos en este problema? Profesor, nos piden determinar cuántas preguntas contestó bien, es decir, cuántas respuestas correctas ha habido, ¿cierto? Entonces, si lo que nos piden son las respuestas correctas, ¿qué es lo que vamos a decir en nuestra falsa suposición? Lo opuesto a lo que nos piden, ¿cierto? Entonces, ¿qué diremos en nuestra falsa suposición? Todas las respuestas fueron incorrectas. Claro, si nos piden correctas, decimos todas son incorrectas. Si nos hubieran pedido las incorrectas, ¿qué hubiéramos dicho? Todas fueron correctas, ¿cierto? Siempre lo opuesto. Muy bien, en este caso, como nos piden determinar cuántas preguntas contestó bien, o sea, cuántas respuestas fueron correctas, nosotros decimos en la falsa suposición, todas fueron incorrectas. Y si todas fueron incorrectas y habían 30 preguntas, entonces, ¿cuál es el puntaje que habría obtenido, ¿no? Según este supuesto? Bueno, el puntaje hubiera sido de 30 por menos 1, porque recuerda que le quitan un punto por cada respuesta incorrecta, ¿cierto? Entonces, ese menos 1 lo ponemos en paréntesis. A ver, ¿cuánto sería 30 por menos 1 entonces? ¿Es cierto o no que eso sería igual a menos 30? Y esta, según nuestra falsa suposición, entonces, se habría obtenido un puntaje de menos 30, ¿cierto? Muy bien. ¿Pero eso ha sucedido en el problema? No, profesor. En el problema sucede que esta persona ha obtenido 80 puntos. ¿Y cuánto nos resultó en nuestra suposición? Menos 30 puntos. Entonces hay un error. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a determinar el error total. Y eso se hace en el paso 2. ¿Qué digo yo entonces? Para determinar el error total voy a restar 80 menos, nuevamente, ¿no? Te decía que siempre el número mayor se pone al inicio, ¿cierto? El mayor, entre 80 y menos 30, ¿cuál es el mayor? 80. Entonces a 80 le restamos, ¿pero qué le restamos? Como hemos obtenido una cantidad negativa, ojo, ese negativo se mantiene, ¿ya? Por eso es que lo ponemos en paréntesis. Entonces decimos 80 menos 30. ¿No? Muy bien, por la ley de signos, ¿qué decimos nosotros entonces? Menos por menos, eso se convierte en más, por lo tanto el error total sería 80 más 30, ¿cierto? ¿Y cuánto es 80 más 30? Profesor, eso es igual a 110. Muy bien, entonces nuestro error total es 110. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el paso 3 vamos a determinar el error unitario o la diferencia de características. ¿Cuál es la diferencia de características? Sería 4 puntos, si son correctas, menos un punto. Como le están quitando 1 por cada incorrecta, le ponemos menos un punto, ¿ya?
Mantenemos ese negativo entonces. Nuevamente, por la ley de signos, menos por menos se convierte en más. ¿Y qué tenemos? 4 más 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es 4 más 1? Eso es 5. Y ya está prácticamente resuelto el problema. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer en el paso 4 es determinar el número de respuestas correctas, ¿cierto? ¿Y cuántas respuestas correctas hubieron? Para esto tengo que dividir el error total entre el error unitario. ¿Y cuánto es eso? 110 entre 5. Habla, ¿cuánto es eso? Profesor, eso es igual a 22. Muy bien, y de esta manera entonces diremos que Cristal ha marcado 22 respuestas de manera correcta. ¿Qué te ha parecido, alumnito? Sencillo, ¿cierto? Muy bien, entonces, estos son el tipo de problemas que vamos a tener que resolver. Te voy a pedir que revises la ficha de trabajo. Bueno, los aplausos son para ti nuevamente. Te voy a pedir que revises la ficha de trabajo y de tener alguna duda o inquietud, por favor, házmela llegar. Ha sido todo por ahora. Un gusto. Hasta la próxima.